Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción. Hoy vamos a tocar un tema que está en las noticias, está en todos los aspectos de lo que estamos realizando. Sin embargo, el día hoy, 6 de agosto, cuando revisamos en la prensa de esa fecha, encontramos una noticia que nos impacta marcadamente. Hay una noticia que dice que en riesgo 13 millones de quintales de maíz. Esta noticia la relaciona al hecho de que Guatemala ha estado viviendo una sequía muy intensa y esta sequía ya ha dañado pues cultivos, las primeras cosechas de maíz, y sin embargo, como persiste, pues el peligro incrementa marcadamente y habla de perder casi la mitad de la cosecha de maíz para este año. Imagínense ustedes pues la amenaza a la seguridad alimentaria, la amenaza a la economía con el enorme valor de esta cosecha. Y esto nos trae a un tema fundamental, a un tema que prácticamente está ahora en todos los niveles y regiones del mundo, porque este proceso de sequías está afectando prácticamente a una quinta o una sexta parte por lo menos de las tierras útiles a nivel mundial, y obviamente pues afecta marcadamente a Guatemala. Los cambios climatológicos son un factor importantísimo en nuestro desarrollo, y no diría que solo en el desarrollo, sino que en la propia supervivencia de este planeta, de esta civilización. Para hablar del tema hoy tengo a dos distinguidos invitados, el doctor Luis Armando Zurita Tablada, a mi derecha, quien es viceministro de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Tiene una licenciatura en Química de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es diplomado en Políticas Públicas. A mi izquierda, el ingeniero José Miguel Leiva Pérez. El ingeniero es coordinador para Guatemala del Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación y la sequía. Ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la USAC y tiene un magíster en Recursos Naturales de CATIE, Costa Rica. Realmente el tema de lo que es la desertificación, de lo que es la sequía, es fundamental, porque, como mencionaba, es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial y cada día está progresando. Sin embargo, pues muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. A usted, doctor. Y vamos a entrar directamente un poco al tema. El objetivo de la noche de hoy, lo que yo quisiera dejarle a nuestro público que nos mira, que nos escucha, es algunos objetivos claves. Una comprensión de qué estamos hablando al decir desertificación, al decir sequía, una comprensión de cuál es el efecto que está teniendo a nivel mundial y específicamente en Guatemala. ¿Qué lugares de Guatemala, qué impacto en nuestra economía, qué estamos haciendo para solucionarlo esto en lo más posible? Y obviamente, pues si pudiéramos dejar un poco del desarrollo de la conciencia ciudadana de que tenemos un problema real y que debemos de contribuir todos a resolverlo. Ingeniero, a mí me gustaría iniciar un poquito entonces con el tema de preguntar, cuando hablamos de desertificación, cuando hablamos de sequía, ¿qué exactamente estamos nosotros comprendiendo por estas palabras? Bueno, muchas gracias, doctora Redondo, por la pregunta. Básicamente, cuando hablamos de sequía, estamos hablando de un término acuñado por la Convención Mundial de Desertificación y Sequía, que tiene su comité técnico de ciencia y tecnología. Entonces, este comité técnico de ciencia y tecnología va desarrollando términos conforme la dinámica del clima, conforme la dinámica de los efectos de la sequía y de la desertificación en el mundo. Entonces, cuando hablamos de sequía, estamos hablando de la presencia de un régimen de lluvia menor a lo normal, menor a los promedios normales en una región, en un país, en un área específica determinada. Ahí estamos hablando de sequía. Cuando hablamos de desertificación es otro concepto bien importante, porque este concepto se refiere a la pérdida total de la capacidad productiva de las tierras. Y cuando hablamos de la capacidad productiva de las tierras,
estamos hablando de la pérdida de fertilidad, de la pérdida de las condiciones físicas y estamos hablando de una degradación total de las tierras. Prácticamente las tierras desertificadas son tierras degradadas, son tierras marginales que han perdido su capacidad de producción. Pero volviendo al término de sequía, muy importante es porque la sequía tiene diferentes manifestaciones y diferentes formas. Hablamos de sequía hidrológica, cuando los ríos o los manantiales tienden a bajar su caudal de agua. Estamos hablando de sequía hidrológica. Sequía meteorológica, cuando los niveles de precipitación pluvial en una región determinada también disminuyen. Y la sequía agrícola, que es precisamente lo que usted hablaba en el preámbulo del programa, es precisamente cuando ya las cosechas, las tierras productivas que sostienen la maíz, frijol, arroz, ajonjolí, etcétera, etcétera, prácticamente están perdiendo su capacidad de retención de agua, ¿verdad? Todos estos tres tipos de sequía redundan en una sequía económica, que prácticamente es lo que usted mencionó también al inicio del programa, de los costos que está teniendo el país en términos de área productiva, de cosechas y también en costos económicos.